Muy buenos días, bienvenidos a la 11ª edición de las Jornadas Académicas de Salud 2026, a la sesión titulada Inversión Pública y Retos en la Lucha contra la Anemia Infantil. Los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Se encuentra ubicado aquí abajo en Zoom. Además, pueden colocar en la sección de chat comentarios que tengan. La sesión de hoy estará a cargo de Carlos Gerardo Ruiz Arias, quien es licenciado en nutrición con maestría en administración pública y formación complementaria en gobernanza y gestión pública. Él ha desarrollado una trayectoria en el sector público, privado y organizaciones no gubernamentales, participando en coordinación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos y programas sociales. Su experiencia integra gestión pública, fortalecimiento de capacidades, consultoría y docencia universitaria en temas vinculados a nutrición y políticas públicas. Gerardo, te dejo. Gracias. Profesora Bárbara, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por la invitación para poder presentar y compartir con ustedes algunos datos importantes en inversión pública. Es importante tomar en cuenta que el tema de inversión es un elemento clave para llevar a la práctica muchos de los aspectos que nosotros, como docentes, como profesionales, especialistas, generalmente hablamos de la parte académico de investigación, ¿no? Sin inversión pública, las políticas públicas no tendrían sentido, ¿no? Y estarían condenadas al fracaso, ¿no? Entonces, es importante siempre poder estar constantemente evaluando, mirando qué es lo que se está haciendo, cómo se está invirtiendo, qué aspectos tenemos, porque finalmente de eso determina el éxito o fracaso tanto de los programas, proyectos de inversión, en temas de, ¿no? Los datos que les voy a presentar el día de hoy corresponden a un análisis que he realizado en múltiples fuentes, fundamentalmente fuentes administrativas del sector público vinculadas al Ministerio de Economía y Finanzas, en función a datos de transparencia del gasto diario, el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, que como sabemos tiene una meta ya desde el año 2019 vinculada a la lucha contra la anemia, y es sumamente importante porque finalmente permite llevar a la práctica acciones para poder eh, reducir, contrarrestar los problemas vinculados a la anemia, ¿no? Algunos datos vinculados a la encuesta demográfica de salud familiar y quisiera también presentar algunos datos vinculados a las condiciones actuales o la oferta actual de profesionales, especialmente de nutrición, tomando en cuenta la importancia que tiene la lucha contra la anemia a nivel nacional. ¿Ok? Les mencionaba que es sumamente importante hablar de inversión, porque ya hace muchos años atrás, alrededor del año 2000, el Premio Nobel de Economía Heckman nos mostraba esta gráfica, esta curva, que es conocida la curva de Heckman, en la cual nos demuestra que la inversión temprana nos genera mejores resultados en torno a producción económica, productividad y mejora de la reducción de las inversiones en torno a la salud y educación de los niños, ¿no? Heckman decía que una inversión temprana permitía tener una tasa de retorno importante y permitía reducir potenciales gastos futuros en aspectos de tipo curativo, por ejemplo, ¿no? Lo veíamos ayer en una de las presentaciones que hizo la licenciada Gabriela, en el cual nos mostraba costos, ¿no? De dietas saludables, ¿no? De no implementarlas significaban costos de aproximadamente 8.000 millones de soles, o algo por el estilo, no recuerdo el monto exacto, pero recuerdo entre 8.000 a 10.000 millones de soles, ¿no? Lo cual nos da una idea de la importancia de la inversión temprana con la finalidad de poder conseguir reducir costos o asignaciones de presupuestos vinculados a la población, ¿no? Herman decía que la inversión de $1 en un niño eh, permitía una tasa de retorno de $13, que no se gastaban en torno a curaciones, tratamientos y cosas por el estilo, ¿no? Y esto tiene mucha relación con el tema de la anemia, ¿no? Si nosotros invertimos tempranamente en la prevención de la anemia, vamos a tener como consecuencia mejoras futuras en las condiciones de vida de los adultos, ¿no? En entornos económicos, productivos, académicos, ¿no?
Entonces, la importancia de invertir de manera temprana va a permitir justamente obtener estos resultados de manera sumamente exitosa, ¿no? Si la economía no se preocupa, la economía pública, estatal, no se preocupa por invertir en acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de la población desde la edad temprana, probablemente tenga que gastar en el futuro en aspectos vinculados a la recuperación, ¿no? También ya de hace unos años atrás ya hablamos, ¿no? Con los primeros modelos de determinantes sociales de la salud, hablamos de una salud en la cual es importante tener una mirada en los determinantes sociales de la salud, ¿no? En los 70, la LONDE, ¿no? Después con el modelo de arcoíris y finalmente con el modelo de la OMS en los últimos años, ¿no? Ya nos daban una mirada de no solamente preocuparnos en las causas directas que muchas veces están basadas en un enfoque biomédico, sino ver más allá de aquellos determinantes sociales de salud que cumplen un rol fundamental en las condiciones de salud y enfermedad de las personas, ¿no? Ya el plan multisectorial de salud habla de roles en sectores, educación, cultura, economía y todos los otros sectores en torno a la salud, ¿no? El plan multisectorial de lucha contra la anemia también plantea un enfoque multisectorial, ¿no? Dando una mirada no solamente al sector salud, sino a otros sectores, el rol que podrían cumplir otros sectores en la lucha contra la anemia, el rol que cumple el mercado en la generación de alimentos, por ejemplo, que podrían brindar una alternativa, y lo veíamos ayer con la primera presentación en esta propuesta de fortificación de la harina con hierro, ¿no? Que ya hay unas experiencias en el Perú en torno al arroz, que algunos programas alimentarios ya lo han llevado adelante, pero ya nos da una idea de la importancia que debemos tener en aspectos que van más allá de lo que clásicamente conocemos como los límites del sector salud, ¿no? Usualmente vemos que la anemia está vinculado, las causas directas están vinculadas a la deficiencia de micronutrientes, las infecciones y las enfermedades crónicas, las condiciones ginecológicas y obstétricas o los trastornos hereditarios, pero estas dependen a su vez de otros factores que determinan en gran medida las condiciones o el origen de la anemia, ¿no? Que están vinculadas a la inseguridad alimentaria, el acceso a servicios de cuidado infantil, el acceso limitado a servicios de salud y nutrición y el acceso, fundamentalmente, el acceso a agua potable y saneamiento, ¿no? Que como vemos es un elemento clave, un determinante clave para poder hablar de mejoras de las condiciones de salud de la población. Entonces, tener en cuenta una mirada holística, que podríamos decir, ¿no? De los determinantes de la anemia, es importante para poder encontrar una solución a este problema, ¿no? Desde el año 2019 hacia adelante, la inversión pública en la lucha contra la anemia ha sido muy alta y el resultado que se ha obtenido es el incremento de la anemia, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que de repente, probablemente, nos estemos enfocando mucho en las causas directas sin ver, digamos, en gran medida qué acciones podemos realizar en los factores intermediarios, en los determinantes que originan este problema, y es una de las debilidades que quizás la política pública actual de lucha contra la anemia, si bien es cierto, ya lo considera en su normativa, pero todavía no se traduce en acciones concretas que permitan solucionar esto. Las líneas del tiempo en cuanto a la normativa, sabemos que en los últimos años se ha, digamos, promulgado una mayor cantidad de normas. Tuvimos un vacío quizás en la época de la pandemia con el plan multisectorial de lucha contra la anemia que tenía una vigencia hasta el 2020 y después no hubo un periodo, un vacío en el cual no se actualizó. Actualmente ya tenemos un plan multisectorial para el año 2024 y 2030, pero nos da una idea de que la lucha contra la anemia se encuentra en la agenda pública, en la agenda de la política pública peruana, lo que nos da, digamos, la necesidad de traducir toda esta normativa en acciones concretas que permitan solucionar los problemas, ¿no? Como decía hace unos minutos, a pesar de que hay normativa, a pesar de que hay presupuesto, los resultados que estamos teniendo es que la anemia se ha incrementado en los últimos años. Esto quiere decir que algo no se está haciendo de la manera correcta y es necesario analizar en profundidad fundamentalmente aspectos como la inversión, quizás el enfoque que se está teniendo a nivel local, que nos permitan poder eh, garantizar
que estos problemas o este problema que afecta a la salud pública de los, especialmente y afectando a los niños, eh, pueda ser derrotado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, tenemos normativa, hay mucha normativa, incluso en términos económicos, para mejorar la inversión. En el año 2025 se elaboró un documento técnico que abarca los lineamientos para la gestión de inversiones en las redes integradas de salud, ¿no? Esto porque justamente una de las debilidades en torno a la implementación de acciones es no saber cómo invertir, ¿no? En el año o en el periodo 2009-2012, cuando se implementó unos incentivos municipales orientados a la lucha contra la desnutrición crónica, las municipalidades tenían guías, manuales que les permitía cómo asignar los presupuestos para la lucha contra la anemia, ¿no? Y esto permitió justamente que se invierta una gran cantidad de recursos y como lo ha reconocido ya muchos documentos a nivel internacional, un éxito de la lucha contra la desnutrición crónica ha sido justamente la inversión, ¿no? La inversión, el rol del trabajo multisectorial a nivel local y todo ello, ¿no? En ese aspecto los incentivos cumplieron un rol importante, pero ¿por qué cumplieron un rol importante? Porque se sabía cómo invertir. A nivel local se tenía las pautas para poder realizar las asignaciones presupuestales que permitían poder traducir las políticas en acciones concretas, ¿no? Actualmente ya, el año pasado se ha promulgado, se ha elaborado un documento técnico que permite en cierta manera hacer ello, ¿no? Es decir, traducir cómo invertir, cómo las redes integradas pueden invertir en equipamiento y en insumos que permitan poder combatir justamente el problema. Esperemos que esta se traduzca en el mediano y largo plazo en resultados concretos, fundamentalmente en tema de la reducción de la anemia. Justamente les decía, tenemos políticas, tenemos inversión, pero no se ha traducido en resultados concretos, ¿no? Aquí todavía estos son los resultados sin el ajuste de las últimas adecuaciones que ha realizado OMS, pero digamos que la tendencia es la misma, ¿no? Con ajustes o sin ajustes, la prevalencia se mantiene en la tendencia al incremento, ¿no? Lo cual nos da una idea de que algo, ¿no? O el impacto del COVID también, que fue un factor importante, pero finalmente ha afectado y se ha traducido en incremento de la prevalencia de anemia en niños, especialmente en los niños de 6 a 35 meses, ¿no? Entonces, es importante en esta coyuntura poder analizar qué se puede hacer para poder revertir estos indicadores, ¿no? Claro, no obstante, si vemos incluso previo al 2019, las prevalencias son muy constantes, a pesar de la inversión que se ha tenido, ¿no? Entonces, allí el enfoque multisectorial es sumamente importante, ¿no? Y lo hemos visto en Lima Metropolitana, que es quizás el bastión de la cantidad de niños con anemia, ¿no? Que las condiciones también inadecuadas de agua, servicios, fundamentalmente acceso a servicios de agua y saneamiento, cumplen un papel fundamental para poder evitar o evitar que las acciones que se realizan tengan los resultados esperados, ¿no? En este gráfico observamos la inversión, fundamentalmente hasta hace un par de años la inversión que se realizaba en torno a la lucha contra la anemia y nutrición estaba canalizada a través de un programa presupuestal. Ya recordemos que el Estado peruano organiza la economía, el presupuesto público en función a programas presupuestales. Cada acción o cada política está adscrita a un programa presupuestal. En el caso de la lucha contra la desnutrición y la anemia, el programa presupuestal que gestiona estos recursos hasta hace un par de años atrás era el programa presupuestal articulado nutricional, que ha cambiado a un programa un poco más amplio, que es el programa presupuestal al DIC, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mirada del programa articulado nutricional se veía solamente aspectos vinculados a la desnutrición o a la nutrición, ¿no? En cambio, en el programa articulado nutricional se ve al niño como en un enfoque de desarrollo infantil temprano, es decir, un poco más holístico, ¿no? No solamente desnutrición, sino también otros aspectos de tipo vinculados a la educación, a la salud, ¿no? Finalmente es importante tomar en cuenta, ¿no? Pero en términos generales, lo que podemos observar aquí es que la inversión previo a la pandemia a nivel nacional y regional era mucho mayor
posterior a la pandemia, ¿no? Y eso lo vimos claramente cuando gran parte de los servicios de salud en el sistema de salud se orientaron a la lucha contra el COVID, ¿no? Lo que redujo la cobertura en torno a acciones de prevención de la enfermedad, como fueron las vacunas, el tema de controles de crecimiento y desarrollo, y todos los accesos a servicios, ¿no? Lo que generó una menor inversión en la lucha contra la anemia, ¿no? Que en el transcurrir de los años hemos llegado al 2025, el año pasado, a una, digamos, una inversión un poco más sostenida que ya empieza a recuperar la inversión previa a la pandemia, ¿no? Pero ese efecto de 4 años definitivamente podría traducirse en justamente estos resultados que hemos visto en el incremento de la anemia de manera constante entre los últimos años, ¿no? Estos datos combinan la información de ambos programas presupuestales, tanto del programa articulado nutricional como el programa presupuestal orientado a resultados del DIC, que son los dos programas que, como les menciono, están orientados a la lucha contra la nutrición y la anemia, ¿no? Eh, Estos mismos resultados, si nosotros los analizamos en torno a presupuestos, podríamos decir que se ha invertido 455 millones de soles en torno a la lucha contra la anemia a nivel nacional y regional solamente, ¿no? Todavía no hablamos a nivel local, que hay otras partidas o programas presupuestales que también pueden trabajar allí. Si analizamos o vemos este monto, nos puede parecer un monto sumamente alto, ¿no? Pero si analizamos en el marco de lo que nos presentaban ayer, del costo de una alimentación saludable, de no tener una alimentación saludable, el no tener una alimentación saludable nos significaba al Estado peruano un costo de casi entre 8.000 a 10.000 millones de soles, ¿no? Es decir, en ese sentido, esta inversión, este monto que vemos aquí, no resultaría tan alto, ¿no? Porque finalmente, y eso incluso ese cálculo, esa estimación que vimos el día de ayer, era una estimación anual, ¿no? Esto es una inversión de un periodo de prácticamente 8 años, ¿no? Entonces, lo cual nos da una idea de la importancia de la inversión. No puede parecer quizás un monto excesivamente alto, pero en términos del retorno que nos podría generar en torno a lo que veíamos del análisis que ya previamente hace muchos años se realizó Herman, es el poder obtener niños sin anemia o reducir los indicadores de anemia en el mediano plazo, que finalmente sí se podría lograr, ¿no? Y justamente al final de la presentación quiero mostrarle un ejemplo de un caso local en el cual se puede ver cómo se ha logrado reducir significativamente la anemia, ¿no? Pero en este caso vemos que aún la inversión, aún con las deficiencias, las reducciones que se ha tenido en torno a la pandemia, es una inversión sumamente alta, que lamentablemente no se ha traducido en resultados concretos, ¿no? Que como hemos visto, finalmente no se ha reducido la anemia, sino finalmente se ha incrementado, ¿no? Probablemente este efecto de la reducción en la inversión que ha afectado a nivel regional y a nivel nacional tenga un papel sumamente importante y que es necesario establecer medidas para poder contrarrestar, ¿no? Y vemos ahí cruzando los datos de inversión con relación a las prevalencias de anemia. Vemos muy claro, ¿no? Como previamente una inversión casi constante nos da un resultado de prevalencia también casi constante. A la caída de la inversión en el año 2021 vemos un incremento de la prevalencia de anemia en los siguientes años, ¿no? Entonces, sin hacer mucho esfuerzo, podemos ver cómo la importancia de la inversión ha tenido un papel sumamente importante en estos resultados que estamos teniendo en los últimos años de prevalencia. Entonces, aquí un desafío, un reto grande es poder mejorar los niveles de inversión en torno a la lucha contra la anemia, pero no solamente mejorar los niveles de inversión, ¿no? Sino también mejorar la calidad de la inversión, ¿no? Es cómo hacer que lo que se invierta me genere resultados en el mediano y largo plazo, ¿no? Claramente, como lo vemos en este gráfico, nos demuestra una importante, digamos, coincidencia en torno a los resultados de la reducción de la inversión con el incremento de las prevalencias de anemia. Ahora es importante tener en cuenta que, como les decía, no solamente es incrementar el gasto, ¿no? Aquí tenemos una imagen comparando regiones del Perú, ¿no? Un gráfico comparando regiones del Perú, y podemos ver cómo Ayacucho ha invertido de manera sustancial, es la región que en este periodo 2018-2013 ha invertido la mayor cantidad de recursos,
pero eso tampoco se ha traducido en una mejora en las condiciones de anemia. O sea, la prevalencia de anemia en ese mismo periodo se ha incrementado 2 puntos porcentuales, ¿no? A diferencia que en ICA, donde se ubica en el segundo lugar de inversión, pero así ha presentado una reducción mucho más sustancial, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que sí es importante trabajar el tema de inversión, pero es importante trabajar la inversión con calidad, ¿no? Cómo hacer que estos resultados puedan ser medidos, cómo la inversión pueda generarse una medición que finalmente me permita eh, que esa inversión se traduzca en resultados concretos, que en este caso tiene que ver con la reducción de la anemia, ¿no? Vemos que tanto Ayacucho como Banca Belica, a pesar que han invertido una gran cantidad de recursos, tienen una tendencia a incrementarse el porcentaje de anemia, ¿no? O a mantenerse, a diferencia de Ica y San Martín, que también han invertido una gran cantidad de recursos, pero esto sí ha generado una reducción en la prevalencia anémica, ¿no? Es importante analizar los casos, quizás de manera mucho más específica, profundizar en ambas regiones, en esas regiones, que nos permitan poder generar enseñanzas que permitan, en el mediano y largo plazo, poder implementarlas y traducir esa inversión en resultados concretos, ¿no? Y eso se traduce aquí claramente, ¿no? Vemos cómo no necesariamente la mayor prevalencia de anemia se traduce en niveles de inversión, ¿no? Vemos que no necesariamente aquellas regiones que tienen una mayor prevalencia de anemia tienen una mayor inversión en la lucha contra la anemia, ¿no? Entonces, es necesario el poder trabajar para que las regiones también puedan establecer, y esa es una debilidad que va ligado a la fragmentación del sistema de salud que tenemos, ¿no? Cada región fundamentalmente elabora sus propuestas, sus prioridades en torno a las decisiones que toman a nivel regional, ¿no? Si pudiéramos quizás establecer medidas o políticas que permitan establecer que cada región en torno a su prevalencia puedan invertir mayor cantidad de recursos, podría generar mejores resultados, ¿no? Pero vemos que no necesariamente la mayor prevalencia se traduce en una mayor inversión de recursos en torno a la lucha contra la anemia, ¿no? Un reto sumamente importante y más, un reto desafiante en el marco de un sistema de salud que no está consolidado, que está fragmentado en torno a las acciones que se realizan a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? Esto en torno a una mirada regional, ¿no? Pero si vemos una mirada a nivel local, también hay acciones que se impulsan en la lucha contra la anemia, ¿no? Una de ellas, y quizás la más importante, está vinculada a las acciones del plan de incentivos a la gestión municipal, ¿no? Que focaliza alrededor de 800 municipalidades en el Perú, con la finalidad de que estas municipalidades realicen acciones en torno a visitas domiciliarias, fundamentalmente para promover el consumo de los suplementos nutricionales, que se hagan las evaluaciones a los niños en un rango de edad, ¿no? Y fundamentalmente a través de actores locales, ¿no? Que en algunos casos los conocemos como los promotores de salud, agentes comunitarios de salud, ¿no? Pero a través de actores locales se puedan realizar visitas domiciliarias que permitan promover estas acciones, ¿no? Esta iniciativa del plan de incentivos municipales tiene una labor sumamente importante. El plan de incentivos se maneja en torno a la lógica de que si establezco metas a las municipalidades y ellas cumplen esas metas vinculadas a la lucha contra la anemia, esto se va a traducir en más presupuestos para la lucha contra la anemia. Es decir, una municipalidad se interesa en hacerlo porque finalmente si cumple las metas, el próximo año va a tener más presupuesto para estas acciones, ¿no? Entonces, les resulta atractivo a muchas municipalidades, especialmente a las que tienen presupuestos mucho más bajos, ¿no? Un mecanismo para poder generar recursos, ¿no? Pero lamentablemente, al igual como en el caso de la inversión, lo que se observa en estos datos del plan de incentivo es que en los últimos años la tendencia que pueden observar en la columna que dice si cumple, la tendencia de municipalidades que han cumplido con las metas establecidas con el plan de incentivos se ha ido reduciendo, ¿no? De 878 municipalidades en el año 2024, solamente 413 han cumplido con las metas, ¿no? Y esto es una limitante para acciones de lucha contra la anemia, porque justamente estas acciones vinculadas al programa de incentivos se realizan en un marco de articulación local, es decir, la municipalidad en coordinación con el establecimiento de salud, los programas sociales y otros actores
coordinen la realización de acciones para la lucha contra la anemia, ¿no? El hecho que no cumplan nos quiere decir que, sumado a la reducción del presupuesto, ahora a nivel regional y a nivel nacional, las municipalidades a nivel local tampoco han cumplido sus metas de realizar acciones de promoción de la salud en torno a la anemia. Entonces ya no solamente vemos el problema a nivel nacional, regional, sino también a nivel local, a nivel de los distritos, ¿no? Y eso tiene también varios aspectos, ¿no? Uno de ellos, yo analizo y siempre he planteado está relacionado al equipo técnico que podría tener, ¿no? Pues, poniendo un ejemplo, ya que estamos en gran mayoría entre nutricionistas, ¿no? Uno de los aspectos y limitantes es la disponibilidad de profesionales de nutrición en los distritos, ¿no? Esta es una relación, un mapa del Perú donde se resaltan los distritos que forman parte de la Meta 4, ¿no? Ahora conocido como Compromiso 1, donde tenemos 865 municipalidades, de las cuales solamente 301 cuentan con al menos un nutricionista en la jurisdicción, es decir, formando parte del equipo de los servicios de salud, ya sea de las redes integradas de salud, del establecimiento de salud en el nivel que fuere, ¿no? Pero eso nos da una idea de una limitante, una brecha grande de personal de salud, especialmente de nutricionistas a nivel. Ahora, si esto lo traducimos en los 1.800 distritos que son a nivel nacional, el número puede incrementarse a algo de 600 municipalidades, pero tenemos más de 1.200 municipalidades en el Perú que no tienen nutricionistas, que nos da una idea también de por qué podría estar también o no se podría impulsar acciones para promover lucha contra la anemia desde este lado de los profesionales, ¿no? Entonces, un nuevo reto aquí, no solamente mejorar la inversión a nivel nacional, regional y a nivel local, sino también cómo garantizar el contar con los recursos humanos que permitan implementar esas iniciativas que se plantean a nivel macro, a nivel local, ¿no? Y ahí tenemos un gran reto, ¿no? Yo, por ejemplo, veo muchas de las propuestas que se tienen. Una de ellas, por ejemplo, una de las últimas que he escuchado es la de que cada colegio tenga un nutricionista, ¿no? Yo aún todavía discrepo porque creo que hay procesos, ¿no? Yo creo que el primer paso sería el garantizar que cada municipalidad del Perú tenga un nutricionista para poder implementar estas acciones a nivel nacional, ¿no? Pues quizás a nivel de los establecimientos de salud y probablemente quizás a nivel de los colegios, ¿no? Porque es un gran reto, ¿no? Tener, por lo menos en los 1.800 distritos que hay en Perú, un nutricionista que permita implementar estas acciones a nivel nacional, ¿no? Y esto lo digo porque hay una experiencia que evaluamos hace un par de meses en un distrito de Huancavelica, ¿no? Distrito de Pilpichaca, en la provincia de Huaytará, ¿no? Y aquí es justamente porque esto lleva o trae mucho de lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Cómo llevar a la práctica, y es un gran reto en torno a los desafíos de lucha contra la anemia, las acciones que se plantean a nivel de la normativa, a nivel de la inversión, ¿no? Es un distrito sumamente interesante, una intervención de otro reto que sería cómo canalizar la inversión de la cooperación internacional, porque es una intervención realizada por una ONG, que en el lapso de un periodo de casi 3 años ha logrado reducir la prevalencia de anemia a casi cero, ¿no? Estos son datos oficiales de la red de salud de Guaitará, ¿no? En comparación con los otros distritos que forman la zona sanitaria de ese distrito de Guaitará, en las mismas condiciones ha logrado reducir, ¿no? ¿Por qué? Porque ha articulado justamente algunos aspectos, ¿no? Uno de ellos es la articulación local, que veíamos que está ligado a lo que es la implementación de el plan de incentivos, la articulación con las instancias de articulación local, ¿no? Lograr concertar establecimientos de salud, municipalidades, sector educación y otros sectores ha cumplido un papel fundamental. La innovación, ¿no? Muchas veces planteamos o se plantean alternativas de solución macro a nivel regional, pero el Perú es un país sumamente complejo, ¿no? Que solamente tenemos 1.800, más de 1.800 distritos, ¿no? Cada distrito tiene una realidad compleja. Este distrito implementó una iniciativa propia a nivel local de producción de harina de sangre de alpaca como un alimento para promover el consumo de alimentos fuentes de hierro, con lo cual lograron articularlo y vincularlo de una manera mucho más rápida en los hogares familiares, ¿no? La interculturalidad, ¿no? Algo tan simple que podría ser el colocar en un distrito, Pilpichaca es un distrito de población quechua hablantes, lograr colocar señaléticas en quechua que permita que la persona pueda saber dónde puede asistir, dónde está el consultorio de nutrición, de medicina, el CREG y todo ello, ¿no? Entonces, un enfoque intercultural que permita
ver desde lo local, ¿no? El enfoque basado en los determinantes sociales de salud, ¿no? Por ejemplo, implementaron acciones no solamente para garantizar la disponibilidad de alimentos, fuente de hierro, sino también para mejorar las condiciones de servicios de agua, fundamentalmente de agua, ¿no? En las viviendas, ¿no? De calidad a través de la implementación de filtros y el equipamiento de insumos con la entrega de a los servicios de salud de equipos, suplementos de hierro, ¿no? No los suplementos de hierro de sulfato ferroso que generalmente se entregan, sino el polimaltosado, que tiene, digamos, una mejor resultados en la población, y la conjunción de todo esto trajo como resultado esto, ¿no? La reducción de la anemia a casi cero, ¿no? Lo que nos demuestra que es posible reducir la anemia, ¿no? Lo que se necesita es cómo traducir lo que vimos hace un momento en temas de inversión, porque aquí la municipalidad se comprometió en poder invertir en acciones, ¿no? Cómo traducir la inversión, cómo implementar la normativa, la articulación es un gran reto. Generalmente la articulación local está a cargo de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero muchas veces tiene deficiencias porque el personal no abarca una jurisdicción específica a un distrito, sino muchas veces un conjunto de distritos, lo que limita que puedan promover la articulación. En este caso, la ONG, que es la ONG de Escocentro, cumplió el papel de que debería ser el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, articulando los actores, ¿no? Entonces, finalmente no se hizo nada nuevo, lo que se hizo fue implementar lo que la norma establece que se debería hacer. Y eso trajo como consecuencia la reducción de la anemia en esta, ¿no? Entonces, para terminar, justamente estos resultados que les presento nos da una idea de desafíos, ¿no? Uno de ellos es, para tener resultados a nivel nacional, regional y local, es mejorar o recuperar los niveles de inversión. Pero no solamente inversión como tal, sino calidad en la inversión, que esta se traduzca en realmente resultados de reducción de la anemia que se puedan medir a nivel local, ¿no? Por ejemplo, el plan de incentivos mide solamente a nivel de procesos, es decir, mide que se realicen las visitas, pero no mide cambios en la prevalencia de nutrición a nivel local, ¿no? Que podría ser un paso mucho mayor para poder garantizar. Y los municipios lo hacen cuando tienen estos incentivos. ¿Por qué? Porque saben que al cumplir esa meta van a generar recursos adicionales que muchas veces son de utilidad, especialmente para los distritos pequeños, que representan un gran porcentaje de los distritos del Perú, en los cuales estos ingresos adicionales suman bastante para su presupuesto, ¿no? Revisar el enfoque del programa de incentivos, que es lo que les mencionaba, ¿no? No solamente medir a nivel de proceso, es decir, a nivel de las visitas que se realizan, sino en los resultados, en el estado, las condiciones de anemia, ¿no? Mejorar la cobertura de personal de salud, especialmente nutricionistas, ¿no? Vemos lo que está, la cobertura que tenemos, esa gran brecha que se tiene a nivel nacional, que es necesario cerrarla porque finalmente el profesional que puede contribuir a nivel local, es el que más conoce esta temática, ¿no? Y lo otro, la generación de evidencias locales, ¿no? Perú, como les decía, es un Perú sumamente complejo, un país complejo, más de 1.800 distritos, muchos de los distritos tienen realidades complejas incluso dentro de ellos, entonces es necesario retomar experiencias locales que puedan ser de utilidad, ¿no? Y aquí hay un desafío sumamente importante, mirar la cooperación internacional, ¿no? Los presupuestos que ingresan de cooperación internacional al Perú muchas veces suman grandes cantidades y generan experiencias sumamente importantes que no se logran escalar a políticas nacionales, ¿no? Entonces, es importante también mirar qué se está haciendo a nivel de la cooperación internacional con las ONGs y otras entidades para que de esta manera podamos generar evidencias locales, regionales y nacionales que nos permitan encontrar soluciones, ¿no? Listo, con ello puedo concluir hasta aquí la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, interrogante, Bárbara. Muchas gracias, Carlos. La excelente presentación, muchas reflexiones. Si hay preguntas, a ver, la primera es cuando se menciona inversión y recursos contra la anemia, ¿cuánto se refiere a esta inversión en calidad de profesionales a cargo de las intervenciones? Es conocido que se concentran en las grandes ciudades. Ujú. Sí, o sea, es conocido. Ahí hay varios temas vinculados a la concentración de profesionales a nivel central, ¿no? A nivel de zonas, de ciudades fundamentalmente, ¿no? Hay una lógica un poco inversa, ¿no? Quizás
A veces cuesta trasladarse a otras zonas mucho más rurales y profesionales no lo hacen porque finalmente los costos de oportunidad, los costos económicos resultan muy elevados, ¿no? Y el Estado quizás podría establecer mecanismos, muchas veces lo hablamos en los cursos de salud pública, ¿no? Cómo establecer mecanismos para que sean atractivos el ir a estas zonas mucho más complicadas, ¿no? Quizás el Estado podría, a través de esos mismos incentivos, generar bonos u otros que permitan justamente que los profesionales puedan ir a estos lugares, ¿no? Eh, Ahí hay un gran reto, ¿no? Vemos esa brecha de profesionales de nutrición a nivel nacional, ¿no? Que como pone María del Pilar, es imprescindible, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Vemos, esos son 300 distritos de los 800 del programa de incentivos, ¿no? De los 1.800 estamos hablando casi 600. Entonces, hablamos de una brecha sumamente grande y no vamos a poder tener resultados. La implementación de una política pública tiene éxito cuando tiene presupuesto, y ese presupuesto se traduce en insumos y recursos humanos. Si no tengo ni insumos ni recursos humanos, finalmente esa política queda en papel y no va a generar los resultados que esperamos. Y lamentablemente mucho de eso está pasando, ¿no? Sí, definitivamente es como 34%, estaba sacando el cálculo, 34% solamente de distritos tienen al menos un nutricionista, ¿no? Ujú. Es Y eso que grave. ese indicador es un indicador promedio, ¿no? O sea, muchos de ellos en el sector salud. No hablamos de quienes podrían estar en otros sectores, que hay, pero no es mucho. MIDIS, por ejemplo, Minedu mucho menos, ¿no? Pero ahí todavía incluso hay un reto por poder analizar el mercado de profesionales de la salud, ¿no? Ujú. Ojo, una última pregunta ya por temas de tiempo. Si tuviera que rescatar un periodo en que las políticas públicas contribuyeron a reducir la anemia, ¿cuál sería? Bueno, no tanto la lucha contra la anemia porque vemos que es casi un constante, ¿no? Pero yo creo que la reducción de la desnutrición crónica es una gran enseñanza. Lo reconoce este documento de Dando la Talla, ¿no? Como las políticas públicas, y ahí el programa, el enfoque del presupuesto por resultados, del cual los incentivos municipales forman parte, cumple un rol importante. Entonces, importante el poder ponerle más esfuerzo en este enfoque de los incentivos, que sí generan resultados en la mejora de la inversión, pero que requieren un mayor seguimiento, ¿no? Como le decía, la medición del plan de incentivos mide a nivel de proceso, es decir, si se realiza la visita, pero no mide a nivel de resultados, es decir, si se cambia la condición del indicador de anemia, no anemia, ¿no? Entonces, debería enfocarse en una medición mucho más de resultados, más que de procesos. Eso me impulsaría a que las municipalidades, con coordinación con los establecimientos de salud, puedan invertir más con la finalidad de poder conseguir estos resultados de cambio del indicador, ¿no? Y lo otro es la mirada de los determinantes, ¿no? No vamos a poder cambiar la prevalencia de anemia si no vemos determinantes. Y uno de ellos es agua, ¿no? Lima Metropolitana, por ejemplo, que es donde se canaliza mayor cantidad de casos de anemia, vemos que por actividades educativas se logra reducir muchas veces un porcentaje, pero hay digamos, una meseta muy fuerte que está sustentada en determinantes sociales donde uno de ellos es el agua. Entonces, si no solucionas el problema del agua, mejoras la calidad del servicio de agua, abastecimiento de agua, lamentablemente eso va a quedar en una constante que no vas a poder reducir. Definitivamente. Muchas gracias, Carlos. Te agradecemos por tu tiempo y tu participación en estas jornadas académicas 2026. Gracias también a todos los presentes por acompañarnos durante el desarrollo de la sesión. Ya se ha colocado por el chat el link para su asistencia. Gracias nuevamente, Carlos, y los invitamos a revisar el programa del evento y a unirse a las siguientes sesiones.